Profesor, Hola, buenas tardes. hola, buenas tardes. Dígame usted. Una pregunta. En las tareas que mandó, me parece que en la tarea 5 hay una repetición de, bueno, en las tareas, por ejemplo, pues, o lo tenemos que, Sí, o es se de J2. Tiene que ser diferente. que estar con J1, ¿no? Sí, dos Porque, con J2. ok, sí, solo eso, profesor. Por favor, gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, qué bueno que la corrijan. Entonces, vean la tarea 6. Ahí está. Sí. Miren, ¿sí me escuchan? Bueno. Sí, profe. Bien. Buenas tardes otra vez a todos. Miren, la tarea 6, ya oyeron la corrección, por favor, de la que dijo la señorita. La tarea 6, quiero que me hagan un resumen, digamos, de cada uno de los puntos. Claro, si me lo quieren algunos detallar, no importa. Pero miren, tenemos que, primero dice, definir y modelar matemáticamente, en su caso, 1, imán natural, imán permanente. Aquí no tenemos que modelar nada, ¿sale? Ya les expliqué qué es el imán natural y el imán permanente. Bien, el 2 dice imán artificial, también. Ahí no tenemos más que definirlo. ¿Cuál es el concepto de imán artificial? Sistema magnético, aquí sí ya pueden poner el modelo matemático. La ley de Ampère también. La ley de Lenz también está relacionada con sistemas magnéticos. Y luego dice el número 6, ley de inducción electromagnética de Faraday. 7, transformador eléctrico. 8 tipos de transformador. Aquí en el transformador eléctrico voy al tema, es el tema que sigue. Básicamente también aquí hay mucho que abundar, por supuesto, pero no quiero que me traigan ahí un compendio de transformadores. Tenemos, básicamente ahí quiero la definición del transformador, pero les digo, no es tan sencillo. Inclusive en ingeniería eléctrica, aquí en la ESIME, transformadores llevan un semestre o dos. Es algo muy extenso. No digo que sea muy difícil, es extenso. Porque ahí ven desde los tipos de transformadores, la base de la operación básica del transformador, como reductor, como elevador de voltaje, los tipos de transformadores, las conexiones, tipos de conexiones transformadores, la utilización de los transformadores. O sea, tiene un espectro muy grande, un espectro muy amplio de un transformador eléctrico. No es tan trivial. Pero bueno, yo nomás quiero que me traigan los fundamentos básicos. Miren, aquí les pongo tipos de transformador. Por ejemplo, que me digan de qué tipos de transformadores tenemos y los arreglos. Por ejemplo, tenemos el transformador normal con el bobinario primario y secundario y tenemos el transformador en derivación, si se acuerdan, cuando tenemos en el secundario una derivación. Entonces tenemos de hecho dos bobinas a la salida, ¿sí? Entonces por eso se llama un transformador con derivación. Un primario y un secundario que hace dos transformadores, precisamente. Las ecuaciones básicas, bueno, aquí serían las de corriente y de voltaje de un transformador. Sí es muy interesante, diseño y desarrollo de un transformador. Aquí quiero que me lo hagan, no quiero que me lo hagan físicamente porque pues no puedo revisárselos prácticamente. Eso tendríamos que hacerlo en el laboratorio y probar este transformador, que tenga yo a la entrada 120 volts y en mi salida tenga 18 volts. Entonces este es un reductor de voltaje, aquí lo escribí entre paréntesis. Es un reductor de voltaje.
Puede ser al revés, un amplificador de voltaje, que tengamos 18 a la entrada o 20 volts y a la salida 120. Entonces, un amplificador de voltaje. Entonces, los diseños de transformador pueden ser de ese tipo, como utilizado como amplificador o como reductor de voltaje. ¿Sale? Entonces, en este caso quiero que ustedes hagan el diseño teórico, en teoría, por supuesto, calcular el N1, el N2, la corriente N1, N2, el número de vueltas del primario, el número de vueltas del secundario. ¿Qué más tenemos? El calibre del secundario, el tipo de carrete, qué carrete van a usar, qué tamaño, básicamente las dimensiones, porque básicamente van a usar, ahorita ya se usan los carretes de plástico, ¿sí? Entonces, el carrete es donde va el núcleo, jóvenes, básicamente, donde van a enrollar la bobina. Entonces, bueno, eso es lo que quiero que me hagan, ¿no? Esto es interesante en un diseño teórico, por supuesto. Ya vienen varios, van a encontrar ustedes en el diseño y desarrollo, si ustedes lo consultan, ya vienen ahí inclusive algunos ejemplos, pero quiero específicamente de 120 a 18 volts, y me traen ahí, inclusive hay tablas para escoger el calibre del conductor del primario y del secundario, el número de vueltas en el primario y en el secundario, para que les dé este voltaje. Sí, entonces sí les encargo el punto 10, es importante. Bien, ¿qué es lo interesante de esta tarea, jóvenes? Interesante. De aquí les voy a escribir, voy a tener 4 preguntas teóricas para el examen. Entonces, de hecho, ya tienen 4. De entrada ya tienen un 4, ¿sí? Y les dejo otros ejemplos para tener los otros 6 puntos para el 10. Entonces, así va a ser. Esto van a ser 4 preguntas teóricas. Profe. Sí. Profe. Sí, dígame. Disculpe que lo interrumpa. Hay varios compañeros que están queriendo entrar a la sesión. Si los puede aceptar, por favor. Sí, cómo no. Gracias. Ahí está. Ahí están. Bien. Entonces, entonces ahí están ya les di la entrada. Entonces les decía, de aquí, jóvenes, les voy en el examen 4 preguntas de estos temas, de aquí al 10. ¿Sale? Entonces, lo considero como un problema. Y luego el resto para los 6 restantes puntos van a ser problemas. Pueden ser 3 problemas. 2, 2 y 2. Y 4 daría 10. Sería una propuesta, ¿no? Entonces, así va a ser el examen, para que no tengan problema. Quiero que le estudien, por favor, que tengan el concepto básico, repito, de estos temas. Y bueno, que ustedes tampoco tengan el problema de la reprobada, ¿no? Porque no se trata de que reprueben, se trata de que aprendan y que aprueben. Bien, entonces este examen creo que es muy adecuado para el segundo, y van a ustedes poder pues elevar la calificación más bien, ¿no? Bien, entonces ahí les encargo. Ahorita vamos a ver la parte que sigue del temario para seguir avanzando en el transformador. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ninguna, profe. Profe, creo que todavía hay gente esperando. Todavía, a ver, no tengo, a ver, admitir, ok. Sí, tienes razón. Disculpe. Sí, no hay gracias, está bien. Está bien, los que lleguen me avisan y con todo gusto les damos la entrada. Bien, jóvenes, entonces ahí tienen la tarea número 6, por favor. Yo pienso que vamos a llegar a la 7, la 8, la 9 y la 10, hasta que veamos la parte que habíamos tenido que está pendiente, que es esto, ¿no? Aquí empezaría la parte 10, la del examen 3. Ya lo vi como una introducción a esto, pero aquí lo voy a detallar y sería esta parte, esta otra, esto del motor. Aquí tenemos la generador elemental, tenemos un ejemplo,
Tenemos las fórmulas del generador elemental, las fórmulas, el tipo de generadores de vanados, del rotor, ondulado e ímbrico, ejemplos. Fíjense, este es un ejemplo muy sencillo de una máquina de corriente directa que tiene 4 polos y queremos calcular el voltaje generado. Esto es un generador, trabajando como generador. Y miren, me da 115 volts. Aquí están las fórmulas básicas para poder encontrar el voltaje. Pero bueno, se los voy a detallar. Y luego tenemos el generador sin carga y con carga, es el otro tema. Y aquí hago el análisis del generador sin carga primero. Y luego con carga. Acuérdense, bueno, aquí atrás pinté el dibujo, miren. Este es un generador que tiene, aquí está sin carga. Y luego aquí tengo conectada la carga, la B. La parte A sería de aquí para acá, un generador. No tiene carga. Y aquí tenemos una carga, Z de carga, dice aquí. Entonces ya sería el inciso B, conectar la carga y ver cómo se comporta el generador. ¿Sí? Y aquí tenemos un motor eléctrico. Ya este es un generador y este sería un motor. Vean el motor. Tengo una entrada eléctrica, otra entrada eléctrica, sea por el campo, por la armadura, y tengo una salida. Y esta salida es el par. Este par llega al engrane 1, lo transmite al engrane 2 y lo mando, este par lo mando a la carga. Aquí la carga es un cilindro o puede ser una J1, como decía la señorita, un resorte y J2. Pero aquí puede ser como quiera yo el sistema mecánico, rotacional para moverlo. Y bueno, esas serían ya las aplicaciones que voy a hacer en esta parte. Profe, Sí, mande. todavía hay compañeros que están en espera. Adelante, dígales que pueden entrar. Gracias. Sí, gracias. A ver, Irán. Creo que ya son todos. Guerrero, Torres Molina, Abigail, ya está. Y luego está también, déjeme ver, Romero Alcaraz, ya entró. Bien, parece que ya están todos. Bueno, los que estén ahí me avisan, por favor. Gracias, Gracias. profe. Bien, entonces les decía, jóvenes, tenemos la parte de las máquinas rotatorias y bueno, pues les decía, aquí están los diagramitas de un generador con carga, perdón. Aquí está ya conectada la carga, miren, la Z de carga, este circuito. Este es el circuito del rotor y ese es el circuito del estator. Se los explico más adelante. Aquí tengo ejemplos. Vean, ¿qué estoy haciendo aquí en un generador? Estoy determinando la función de transferencia, jóvenes. Miren, BT contra BC. Y ya sustituyo en la fórmula que vamos a determinar. Aplicamos fracciones parciales y llegamos a la respuesta en tiempo, miren. Pero bueno, estoy dándoles un resumen, nada más para que vean por dónde vamos a ir. Miren, función de transferencia de un motor. También vamos a hacer un motor controlado por campo y controlado por armadura. Y ahí vamos a ir sacando los problemas. ¿Sale? Bueno, entonces me regreso, jóvenes, a ver lo del transformador. Me falta la tarea 7. El miércoles se las tengo ya lista. También va a ser de este tema que sigue, muy sencillo. Problemas sencillos para que ustedes los resuelvan. Muy sencillos de transformadores. Bien. Entonces déjenme ver dónde estoy con mi transformador. Aquí está. Tenemos el transformador. Entonces vean, está compuesto básicamente, que es lo que está en la tarea que les acabo de dar, en las 6, es un núcleo magnético. Básicamente que ya analizamos, es cerrado en este caso, y tiene 2 bobinas, el primario y el secundario. Aquí tenemos el voltaje del primario y el voltaje del secundario. Y déjenme ampliarlo un poco.
Sí, entonces ahí tenemos, decíamos, a ver, déjenme ver quién más, no. Reactivar su audio, bien. Entonces les decía, jóvenes, tenemos el primario y el secundario, y los elementos que conforman al primario sería el voltaje del primario y su corriente. Acuérdense, nuevamente les repito, si hay voltaje hay corriente, o al revés, si hay corriente hay voltaje. Bien, entonces en el secundario tenemos, tenemos también una bobina que se llama NP, la bobina del primario. N es un determinado número de espiras. Y un secundario, tenemos el voltaje del secundario, la corriente del secundario y una bobina del secundario. ¿Sí? Estas dos bobinas les hacemos pasar los voltajes o tienen sus voltajes y se genera un flujo, por supuesto, de este embobinado y de este otro. Y tenemos un flujo total o un flujo medio. También le llaman flujo mutuo, el phi m de t del transformador. Entonces, estos son los parámetros básicos del transformador. Vean también aquí está la trayectoria LM porque es un núcleo magnético. La trayectoria magnética de la cual hablamos en la clase pasada. Bien, este otro esquema es el diagrama eléctrico. Este es el esquema mecánico y este es el esquema eléctrico, mecánico-eléctrico este. Este es solamente el diagrama eléctrico. Entonces tenemos el primario, la corriente, su embobinado N1, su secundario y N2. En este caso la notación es N minúscula y N minúscula del primario y secundario. Y entonces aquí tenemos otra forma de poder hacer el diagrama o nosotros representar a un transformador. Para nosotros esta es la más común desde el punto de vista eléctrico. Aquí en el primario podemos tener elementos RCL, resistencia, capacitor e inductancia. Y acá también en arreglos en paralelo, en serie, como quieran, no depende cómo se haga el análisis del transformador. Y aquí les decía, en el secundario puedo tener una derivación. Aquí tengo una derivación central y tendría N2 y N3. En el secundario se divide la bobina en dos devanados. Y esos son los que vamos nosotros a analizar, nada más. Luego les decía, tenemos los transformadores, conexión tipo delta, estrella, hay diferentes arreglos. Pero bueno, eso ya sería la práctica, la parte práctica, que no vamos a verla porque les repito, transformadores es todo un curso. En un semestre tendríamos para ver todos los transformadores. Voy a darles lo básico del transformador. Bien, entonces habíamos definido anteriormente para un sistema magnético el mu0, que es 4π10⁻⁷, ¿se acuerdan? Luego mu se llama permeabilidad del material magnético. Mu-r, la permeabilidad relativa de la estructura magnética también. Y tenemos también una mu-d que se llama permeabilidad diferencial y la mu-i permeabilidad inicial. Como todo sistema magnético tiene una mu0, una magnetización, ¿sí? Magnetización remanente o primaria. Cuando un sistema le hago pasar una corriente, ya se magnetiza para siempre, ya queda magnetizado, ¿sí? Entonces se llama magnetismo remanente. Y de ahí para allá empieza a trabajar. Cuando está virgen el hierro, el núcleo, bueno, no hay nada. No tiene ningún flujo, ninguna densidad de campo magnético, no hay magnetismo de ninguna manera. Hasta que yo tenga una bobina montada sobre el núcleo, lo magnetizo, ¿de acuerdo? Y ya, por las características del material, estas son láminas de hierro, acuérdense, este núcleo. Son láminas, por eso es un núcleo laminado, ¿sí? Bien, entonces, les decía, esas son las permeabilidades, donde mu-d es igual a 1 entre mu0. Aquí está definida la mu-d. La diferencial es la inversa de la permeabilidad en el vacío, magnética en el vacío. Es la inversa, ¿sí? Por dB en dH. Ese sería mu-d. Y la mu es igual a 1 entre c en mu0, el límite de dB en dH, el límite de esta derivada. Esta es una derivada. La derivada de B respecto a H, ¿sí?
hacemos el límite de esta derivada cuando mu0 tiende a 0, cuando potencial magnético tiende a 0, y entonces nos va a quedar finalmente la ecuación que ya tenemos, mu es igual a mu0 por mu r, donde mu0 es igual a mu entre mu r. Es una ecuación básica para los transformadores. Bien, entonces, tenemos que las ecuaciones básicas, eso también ya lo tienen para su tarea misma, que la EP es igual a el voltaje en el primario, es el número de espiras en el primario por la derivada del flujo medio magnético en dt. Y el secundario sería el número de espiras en el secundario por la derivada del flujo magnético en dt. ¿Sí? Si el flujo m de t es igual, muchos lo ponen phi de t de todo el sistema, pero bueno, es equivalente a phi m de t. Donde si phi m de t es una onda senoidal, que es igual al seno de omega t, entonces tenemos que el flujo mutuo va a ser igual a, aplicando la función senoidal en el primario, tenemos que P es igual a NP por la derivada del seno de omega t en dt. Este sería el flujo m de t. Bien, entonces nosotros hacemos la derivada de este seno y me quedaría la frecuencia de la onda senoidal, omega, frecuencia de oscilación, omega es igual a NP coseno de omega t. Acuérdense que omega es el argumento de omega por el tiempo, donde omega es la frecuencia de oscilación y t es el tiempo del argumento de la función cosenoidal. Entonces, este es igual a 2pi fntt coseno de omega t. Nada más sustituyo aquí este valor de omega, que es 2pi por f. ¿De acuerdo? Bien, entonces, en el secundario hacemos algo parecido, sacamos la derivada y tenemos que esto sería omega ns coseno de omega t, es la derivada del seno, y esto es igual a 2pi f, que es la omega es 2pi f, ns por coseno de omega t. También podemos decir que la fuerza electromotriz en el transformador se define como omega np por phi m de t sobre raíz de 2. Y este es igual a omega n de p, sustituimos el valor del flujo V por A sobre raíz de 2. Este es el VRMS, el voltaje. La FEM, la fuerza electromotriz, se llama voltaje, RMS. Es equivalente. ¿Sí? Y este es igual a esto. Pues la raíz de 2 me va a dar el RMS. Entonces, también lo puedo escribir como 2πf, aquí sería 2πf, np phi m de t, raíz de 2. Ese es igual a 4.44 f raíz de p o phi omega de t. Este y este son iguales. Aquí tenemos. Este lo puedo tener, el voltaje RMS lo puedo escribir en función de esto o lo puedo escribir en función del flujo, en lo que quieran, el número de espiras, la frecuencia de la línea, y entonces ya yo voy a tener el voltaje RMS del transformador. Son ecuaciones muy sencillas que ya las conocían ustedes en física. Bien, entonces aquí tenemos la relación de voltajes o de transformación. Se llaman la relación de transformación o de voltajes. Definimos una variable A igual a RT al voltaje de transformación, o la relación de transformación, que son voltajes. Aquí está. La relación de transformación se divide como la relación del primario, el número de espiras del primario entre el número de espiras del secundario. Y también son relación de voltajes. Sí, aquí está arriba el encabezado. Entonces, la relación del primario y el secundario, voltaje, pues. ¿Sí? Entonces, de aquí de esto, yo puedo obtener esto. De esta igualdad, yo obtengo esto. Que el voltaje primario por el voltaje en el secundario es igual al voltaje del secundario, por NP. ¿Sí? Voltaje del secundario. ¿Sale? Sí, bueno. Perdón, jóvenes. Roland. ¿Qué pasó, Roland? Andamos ya más o menos. Estamos aquí con los chamacos ya conectados. A ver cómo me va. ¿Sale? Órale, gracias. Muy amable. Hasta luego. Perdón, jóvenes. Bien.
Entonces les decía, de esto no tienen problema, aquí obtengo esta ecuación, esta igualdad, ¿sí? Y también lo podemos escribir como B1 por N2. N2 equivale a NS, jóvenes, no se vayan a confundir. Nada más que lo escribo como N2 porque algunos libros lo traen como N2, pero es equivalente, ¿sí? El voltaje en el secundario es en la espira N2, el secundario, pues. Entonces, B1 por N2 es igual a B2 por N1. Lo podemos escribir así o lo podemos escribir así. En las dos formas. Esas son equivalentes. Esto puede ser en el tiempo, puede ser constante. Aquí ya lo tengo como un voltaje constante, jóvenes. BP es B1, BS es B2. Pero si los tengo ya, no los quiero en función del tiempo, los escribo en función como constantes. Puede ser el voltaje constante, aquí es en el dominio del tiempo. Y entonces aquí nomás hago, pues aquí lo tengo. B1 es BP, BPDT, perdón, bueno, son constantes. N2, NS, B2, BDS y N1 es NP. Entonces lo que les estaba explicando aquí lo tengo escrito. Y la relación de corrientes de una manera semejante es el voltaje, el número de espiras en el primario por la corriente del primario es igual al número de espiras en el secundario por la corriente en el secundario. Esta sería la relación de corrientes. Y aquí yo tengo que NP por IPDT es menos NS, pues es la ley de Kirchhoff, ¿sí? Es igual a 0. Y entonces aquí tenemos que NP sobre NS, de aquí, yo hago esta relación, esa relación de transformación. Y entonces, NP sobre NS, aquí tengo NP sobre NS, este está para acá como NS, IDS sobre IPDS. Y aquí ya tengo relación de las corrientes, jóvenes. ¿Sí? Tengo relación de corrientes y entonces, bueno, ya tengo la ecuación de voltaje y la ecuación de corriente. O relación, aquí dice. Entonces, vean, es muy simple, ¿no? No tengo mucho problema. Entonces, para la potencia de los transformadores sería VB por voltaje por corriente. Voltaje del primario por corriente del primario es igual a voltaje del secundario por la corriente del secundario. Insisto, este es el primario. Aquí está la potencia en el primario, es igual a la potencia en el secundario. Entonces no tiene mucho problema, esta ecuación no lo define. De aquí yo despejo cualquiera de los dos, la del primario y la del secundario. La del secundario sería BP y P sobre IDS, y también puedo despejar el BP, el voltaje en el primario, ¿sí? Que sería BDS sobre por IDS entre IP. Y entonces de aquí ya obtengo la corriente en el primario, perdón, el voltaje en el secundario y el voltaje en el primario, de las dos. Las dos los puedo obtener directamente de esta ecuacióncita. Mi voltaje en el secundario y mi voltaje en el primario. Que eso es lo que se hace con los ejemplos aritméticos. Nomás hacer sustituciones y encontramos la voltaje en el primario y en el secundario. ¿Sale? Y es muy importante esto, la relación de vueltas del primario y el secundario. Si yo tengo un sistema 1 a 2, aquí tengo un 1 a 2, quiere decir que cada espira de acá, este tiene 2. Por cada espira del primario, este tiene 2. Si este tiene 100, este tiene 200. Entonces, esta relación de espiras es muy necesaria para las corrientes. Y los voltajes también. Bien, entonces, finalmente puedo concluir esto. El transformador es un punto lógico para comenzar el estudio del transformador real. Después del circuito equivalente del transformador real, construimos alrededor del núcleo. Aquí me sobró del núcleo. El transformador real o magnéticamente perfecto se caracteriza por 3 postulados. Este es un transformador real. Estamos hablando de un transformador real. Las pérdidas son despreciables, o sea, son muy bajitas, no las vamos a considerar. O sea, no impactan en mi transformador. ¿Sí? Bien, existe acoplamiento magnético entre pares de bobinas, o sea, las bobinas están acopladas magnéticamente. No puede existir que no haya acoplamiento magnético, si no, entonces no funciona como transformador. Y se requiere una corriente baja para establecer un flujo mutuo. Yo necesito, trabajo con corrientes bajas y ya tengo acoplamiento magnético. Ya magneticé mi núcleo, como les decía al principio, yo puedo magnetizar mi sistema, ¿sí? Bien, jóvenes, esto es lo básico para un transformador. Entonces, estas ecuaciones
Ya se las encargué en la tarea, lo pueden retomar de aquí, pero quiero que me lo amplíen un poco más con la teoría. Sí, pero esto es básico para que lo tengan. Y vean que no es muy complicado. Entonces, yo sí les pido que lean esto, que hagan su tarea, para nosotros poder seguir avanzándole en el segundo parcial, que ya está pues prácticamente, ¿no? Hacer unos ejemplos. Les dejo la tarea de los transformadores, una tarea muy sencilla que van a aplicar estas ecuaciones básicas. Y bueno, pues podríamos ya pensar en resolver algunos problemas y hacer el examen. ¿Alguna duda o pregunta de aquí, jóvenes? Esto, bien, volviendo a... Me quedó muy grabado lo de una pregunta de sus compañeros del transformador, la capacidad de un transformador de placas paralelas. Estos son conceptos básicos de física. No estoy tomando ni conceptos abundantes de electromagnetismo. Son conceptos básicos de física, bueno, y también de electromagnetismo, por supuesto. Pero vean, eso es lo que necesitamos. Yo les dije, yo necesito los fundamentos básicos de teoría de circuitos, de matemáticas, de función de transferencia, de, ¿qué más? De física y, bueno, la matemática necesaria para cada tema, hasta llegar a aritmética, hasta llegar a ecuaciones diferenciales básicas, ¿no? De orden 1 y 2. Esto sería básicamente, jóvenes, lo que les puedo decir del transformador. Les repito, esto es muy amplio, pero no tenemos el tiempo suficiente, ni es un curso de transformadores. Entonces, por eso lo tenemos en el temario, para darle los fundamentos también de esto. Pero no por eso quiere decir que carezca de importancia, jóvenes. Si alguien quiere hacer un transformador, bueno, pero pues me lo podría mostrar nomás por la pantalla. Lo pueden hacer con la tarea en el tema 10, lo pueden desarrollar, lo pueden hacer y no les sale caro. Bueno, el problema sería que tendrían que ir a comprar los componentes. El carrete, el alambre magneto, es de alambre magneto, por supuesto. Se embobina, lo pueden embobinar con la mano, manualmente. 400 y 300 espiras, por ejemplo, del primario al secundario. Les digo 400 y 300 porque si es un reductor, pues sí debo tener más en el primario que en el secundario, ¿no? Para tener mayor voltaje en el primario y menor voltaje en el secundario. Así de entrada, tengo que tener más espiras en el secundario que en el primario para que me baje el voltaje. Pero hay que hacer el diseño, ¿sí? El cálculo teórico, jóvenes, básicamente. Entonces, esto es muy interesante. Le digo, si alguien lo quiere hacer, bueno, pues como práctica lo puede hacer. En el laboratorio esto es lo que hacíamos. Se los dejaba, lo armábamos ahí y lo probábamos. Ya le dábamos 120 de la línea y ya medíamos la salida en el secundario. Teníamos los 18 volts. 18.2, 18.3 o 17.6. Bueno, es más o menos un 5 o 10%. No, tampoco les va a dar exactamente 18 volts. Pero sí lo pueden sacar. Algunos sacan el 18. 18.1, 18.07, 18, no sé, .15 volts. Pero bueno, depende del diseño y la construcción. Entonces, eso sí es interesante también. Entonces, digo, de ahí ya pueden pasar para acá, jóvenes. ¿De acuerdo? Léanlo, hay libros, se llaman de transformadores, precisamente, así se llaman. Pueden consultar cualquier libro de transformador y de ahí sacar la tarea, que tiene varios puntos la tarea. Sí, aquí está. 1, 2, 3, 4 puntos. Por eso les digo, sí, hay bastante información de esto. ¿Sale? Bien. Entonces, pues los espero el miércoles para hacer unos ejemplos de esto. Y les tengo la tarea. Se los tengo más tarde del miércoles. Si puedo, se las envío por correo. Son unos 10, 12 problemas de transformadores sencillos, ¿eh? Así para hacer cálculos aritméticos, básicamente. ¿Sale? También de ahí les voy a poner problema para el examen. Sí. Ahí vale, profe. Bueno. ¿Para cuándo es la tarea 6? Es que no... Esta tarea 6 me la traen el lunes, por favor. Ok, perfecto. Sí, la otra ya me la mandaron, ¿verdad? No. Sí, no dejen de mandármelas. Porque sí, acuérdense que las tareas les va a subir, no les va a bajar, pero les va a subir. Que estén bien hechas, ¿eh? Bien resueltas. Oiga, profe, tenemos Perdón, el que no las mande, no hay problema, les voy a calificar los 3 exámenes.
¿Sale? Dígame. ¿Tenemos para el día de hoy para entregar las más tareas? ¿Perdón? Las anteriores el miércoles las y tareas, esta el lunes. ajá. Esta el lunes y la otra que les dejo de transformadores. Ok. ¿Sale? No, pero Por favor. las anteriores, las 5, 4, 3 y 2, las que dejó la semana pasada, tenemos hasta El el día de hoy para miércoles, entregarlo. pero Ok. hasta el miércoles. Ok, gracias. Por favor. Sí. Bien, jóvenes, cuídense. Saludos afectuosos disculpe, a profesor. todos. Cuídense. Hasta luego, profe. Gracias, que tengan Hasta un luego, buen profe. Adiós. Gracias. A ustedes, hasta luego.